Esta semana hay un caso clínico, tiene valor de 5 puntos, se llama melancolía comédica. Eso es lo que tienen que realizar. Tengo que calificar todavía la tarea que tienen que entregar hasta mañana, que tiene un valor de 3 puntos. ¿Qué hiciste cuadro, mamá? Y vamos a ver todo lo que son los trastornos depresivos, bastante importantes realmente porque con esquizofrenia y los trastornos bipolares son de los trastornos que no es que sean los que más se presenten, pero sí son los más interesantes. Entonces, bonito les digo yo, pero es una situación por la cual casi todos hemos pasado. En nuestra vida todos hemos tenido momentos de tristeza. Tal vez no hemos llegado a generar la depresión como trastorno, pero sí hemos sentido por lo menos sus efectos en determinado tiempo. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes si ha tenido algún momento de depresión o similar, me va a decir que sí. Nuestra vida no ha sido toda llena de felicidad, alegría y todas las situaciones positivas. Siempre hemos tenido más de un momento en el cual, en el cual hemos pasado momentos así de tristeza. Entonces, por cualquier situación, ya sea por problemas laborales, problemas sentimentales, problemas, ¿qué le digo? De perder este curso, por ejemplo, que me va a causar eso. Entonces, se manifiestan así, pero son tolerables hasta cierto punto. El problema es cuando esto se vuelve ya patológico, digamos, ya genera malestar clínicamente significativo, dicen. ¿Será que voy a perder el curso, dicen ustedes, de psicopatología? Ojalá que no, creo que no. Están bien preparados, digo yo, pues. Y ojalá que sea presencial el otro semestre, de verdad. Entonces, a ver qué pasa. Mientras tanto, vamos a estar trabajando lo que son los trastornos depresivos. Vamos a empezar con un video. Yo quiero que este video lo vean bien. He estado revisando las tareas y revisé la última tarea y bueno, sigue igual, o sea, hay buenas tareas, hay buenos criterios y un montón de situaciones bien que se elaboran en el, en el caso clínico, pero igual a veces solo colocan el nombre del trastorno, no hay especificaciones, la percepción no coincide con el estado psicótico del paciente. Entonces, si por ejemplo el paciente tiene alucinaciones, delirios y cosas así, es porque, más que todo alucinaciones, perdón, los delirios no, pero alucinaciones, quiere decir que tiene alterada la percepción. Entonces, si ustedes ponen que no tiene alterada la percepción, no deberían de haber características psicóticas, pero eso ya le corresponde a otra situación. Y eso lo estoy diciendo para que empiecen a hacer bien ya los casos bien elaborados con su nombre, su código y sus especificaciones. Entonces, lo que dice en este video es prácticamente un resumen de todo lo que concierne a los trastornos depresivos. Si lo encuentras otra cosa. Pues, El trastorno depresivo es un conjunto de enfermedades que tienen en común tener un nivel de tristeza muy elevado, y por muy elevado tenemos que entender dos cosas. La primera de ellas, que no es fácilmente entendible por la persona que está evaluando al paciente ese nivel
de tristeza en base a personalidad del individuo que tienes delante y en base a las características o situación vital que está teniendo ese individuo. Y el otro aspecto muy importante es si ese nivel intenso de tristeza le está limitando en su funcionamiento diario. Funcionamiento diario en psiquiatría, psicología es vida lúdica, vida académico-laboral, vida familiar. Hay esencialmente 3 subtipos de trastornos depresivos y es importante tener en cuenta que hay esta subclasificación porque no solo los síntomas son diferentes, sino muy importante, el tratamiento y la evolución también puede ser diferente de uno a otro. Actualmente la OMS sitúa más o menos en un 5% de la población la que sufre cada año algún tipo de trastorno depresivo. Algo más frecuente en las mujeres que en los hombres y algo más frecuente en la tercera edad que en el resto de etapas de la vida. Causa entendido como un factor indispensable para padecer un trastorno depresivo no conocemos. Por lo tanto, no es correcto decir que por culpa de tal hecho yo tengo esta enfermedad. Y otra cosa es que sí que parece que hay una serie de factores que facilitan muchísimo el llegar a tener un episodio depresivo, una distimia o un trastorno adaptativo. Esencialmente diríamos 2, situaciones estresantes mantenidas y luego otro factor que parece que está bastante relacionado con el aumento de incidencia de trastornos depresivos es el haber padecido durante la infancia o la adolescencia algún tipo de maltrato físico o maltrato de tipo sexual. Es muy frecuente ansiedad somática, ansiedad corporal, a modo de nudo aquí o palpitaciones. También es frecuente que haya problemas en el dormir. También es frecuente que haya problemas en el apetito, bien sea más apetito de la cuenta o a veces, quizá más frecuente, menos apetito de la cuenta. Con frecuencia también hay mucha apatía, que llamamos, falta de empuje, necesidad más bien de estar en una silla, en una cama, en un sofá. Y otra cosa muy importante es que casi siempre el paciente nos dice que le cuesta más concentrarse, poner su atención en lo que él desea. El diagnóstico se hace en base a la visita que estás haciendo con el paciente, es decir, es captar los síntomas y no tanto datos objetivos que podamos obtener por algunas pruebas. El tratamiento del trastorno depresivo puede ser psicofarmacológico y psicológico. Lo habitual es que se proporcionen de manera combinada, es decir, que los médicos den la medicación y el psicólogo clínico se ocupe del tratamiento psicológico. Que se priorice uno u otro tipo de tratamiento depende bastante, aparte de los datos de la evidencia clínica, de la severidad de los síntomas, la duración del trastorno y la presencia de rasgos de personalidad que hacen más difícil que la persona maneje esta situación. Los síntomas de un trastorno depresivo únicamente pueden requerir una atención urgente cuando las ideas de suicidio, que son un síntoma muy presente en este tipo de trastornos, se hacen mucho más intensas, más frecuentes, más persistentes y sobre todo el paciente tiene la sensación de que no puede controlar o teme que no pueda llegar a controlar estas ideas de suicidio. No es necesario que se dedique a buscar cuál es la causa o qué ha hecho mal o qué le ha pasado en la vida. Un trastorno depresivo es una enfermedad como pueden haber otros tipos de enfermedades, que se deje tratar, que siga las indicaciones de su médico o de su psicólogo, pero a él y a sus familiares es importante transmitirle la idea de que no hay que forzar el sentirse satisfecho, el pensar en positivo, el tener ganas de hacer cosas y el estar animado. Es una enfermedad, es un trastorno, no es algo que se elige voluntariamente. Ya vimos el video, ahora les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué creen ustedes que las mujeres y las personas de la tercera edad son los más propensos a padecer de depresión? En los ancianos puede ser porque ya se sienten solos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que quizás en los ancianos es porque ya se sienten ellos solos y se empiezan a deprimir.
Sí, la soledad es parte de eso, el abandono, está el abandono, la jubilación, el ya no tener nada que hacer, el estar enfermo también, porque cuando uno llega a esa etapa, no llega uno sano, llega lleno de enfermedades. Ahora en las mujeres, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres tienen más probabilidades de padecer depresión que un hombre? Tal vez porque son más sensibles. Son más sensibles, tienen más posibilidades por eso mismo, a veces es por aspectos hormonales. Entonces, para quienes son madres de familia y han estado embarazadas, saben el proceso hormonal que se produce durante el embarazo. Entonces, es cuando más sensibles se ponen, creo yo, entonces les afecta muchas situaciones y eso lo pueden corroborar quienes hayan estado así, aunque no siempre, no siempre es en todos los casos, pero por lo general se da esta situación, es una alteración hormonal que se presenta. Y por eso es que existe también el famoso término de depresión postparto, también que le dicen, o sea, hay muchas circunstancias ahí relacionadas con los aspectos hormonales que en las mujeres se dan, no quiere decir que a los hombres no les vaya a dar depresión, claro que sí, todos estamos propensos a padecerla, pero cuando se hacen los estudios a nivel de mujeres es más que en los hombres. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a algo, no sé. No sé, muy callados a todos ahora. ¿Se ve la presentación? Sí, ¿verdad? Sí, Lick. Ahí se va, dijeron. Sí, se ve. Bueno, trastornos depresivos. Primero vamos a hablar de lo que es la depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. ¿Sí? La depresión es una sensación de ¿qué? De tristeza o aflicción de una intensidad más profunda y que dura más de lo que debería. Viene de estas causas. Ahí hablan de, según el video, pueden haber muchos factores. Aquí dicen que son acontecimientos de la vida diaria, cambios químicos en el cerebro, efectos secundarios de ciertos medicamentos, diversos trastornos físicos, y también podría incluir muchas situaciones. Hay muchos aspectos de nuestra vida, ¿sí? Decía, por ejemplo, perder un trabajo, el duelo en general, deudas, a veces uno también tiene metas que se propone y no las puede llegar a cumplir, entonces todo eso va generando estas situaciones. Obviamente que cuando nosotros ya estamos predispuestos a tener la depresión por asuntos genéticos, por asuntos de herencia o algo así, hay asuntos que generan el aceleramiento del proceso de depresión, entonces se va a dar sí o sí, y esta persona va a padecer esta situación de por vida. Cuando nuestra depresión es por aspectos sentimentales, por duelo o por deudas, cuando las situaciones ya se han corregido, esta depresión va a disminuir. Solo vamos a sentir realmente sus efectos en todo nuestro ser y nuestro cuerpo, porque sí se resiente bastante uno. Consecuencias de la depresión, pues definitivamente hay muchas, o sea, el consumo de sustancias, del descuido personal, comer en exceso, está también el más alto que es el suicidio, por ejemplo, cosas así. Si yo me pongo a preguntarle a uno por uno, que no hablan ustedes ahorita, pero si yo les preguntara y les dijera si por la mente de ustedes alguna vez ha pasado la intención de matarse, pues posiblemente la mayoría diría que sí, con un pensamiento suicida, posiblemente no ahorita, pero en el transcurso de la vida que han llevado, ha pasado siempre. Pero eso no quiere decir que haya estado deprimido. Sin embargo, para la persona que tiene el trastorno de depresión, esos pensamientos son bastante recurrentes. El problema es cuando los llega a realizar. Por eso ustedes han conocido a bastantes famosos actores que se han matado, por ejemplo, se han suicidado, porque han estado padeciendo de depresión y muchas veces no se nota o no lo podemos distinguir de otras situaciones. Nosotros a veces tenemos el escudo de decir que estamos tristes por cualquier otra situación o podemos fingir estar contentos
no saben si por dentro realmente estamos pasando por una situación depresiva. Entonces, jamás vamos a imaginar eso. Solamente la persona que lo está padeciendo realmente puede decir. El asunto es que no buscan ayuda y piensan que se puede manejar, ¿no? El tipo de tratamiento, como estábamos oyendo en el video, definitivamente para los niveles que alcanza un trastorno de depresión, es necesario que se utilicen fármacos, ¿sí?, antidepresivos para bajar esos niveles. Y ya cuando la persona está con niveles de depresión bajos, se puede tratar psicoterapia para poderle ayudar o buscar la causa o la razón por la cual la persona está padeciendo de este tipo de depresión. En nuestro haber todos hemos tenido algún tipo de duelo, hemos perdido algún ser querido, algún familiar, qué sé yo. Eso también provoca, si no se maneja bien, algún tipo de depresión. Hay personas que no superan ese momento y se sumen en la depresión, entonces pueden llegar a generar un trastorno. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Los síntomas de la depresión no son los mismos en todas las personas. Hay variedad, no todos vamos a sentir lo mismo que todas las personas que tienen depresión, pero sí hay características similares. La mayoría de los proveedores de atención médica sospechan que existe depresión si el paciente le indica que se siente triste o que ha perdido, el interés por las actividades cotidianas. O sea, no es normal ver a una persona que anteriormente disfrutaba de actividades lúdicas, salía a divertirse, iba al cine, hacía deporte o cualquier otra situación, y que de repente ya no le guste hacerlas. Es muy probable que el paciente esté deprimido. Si esta sensación persiste durante 2 semanas o más y se aparecen algunos de los siguientes síntomas. Aquí ya tenemos el tiempo en el cual la persona puede ser diagnosticada con un trastorno de depresión mayor si cumple con las 2 semanas y con estos síntomas: fatiga o sensación de lentitud, problemas de concentración, pérdida del interés sexual, trastornos del sueño, despertándose muy temprano, durmiéndose demasiado, sentimientos de culpa, inutilidad o desesperación, pérdida de apetito, de peso, comer demasiado o dejar de comer. Imagínense todo lo que pasa en estas personas que tienen depresión. Ya son síntomas bastante peligrosos hasta cierto punto, porque atentan con nuestra salud o con la relación que nosotros podemos tener con otras personas. ¿Cuáles son las causas de la depresión? Algunos medicamentos que se usan para tratar ciertas enfermedades pueden provocar o agravar la depresión. Por eso les digo yo a ustedes, tienen que, cuando tengan un caso, descartar el consumo de sustancias, medicamentos y también las enfermedades. Algunas enfermedades como la anemia o la diabetes pueden provocar síntomas parecidos a los de la depresión. Existen factores genéticos, al igual que situaciones que se presentan en la vida y que son el motivo generador de la depresión. Si alguien, por ejemplo, le diagnostica, mire, usted tiene diabetes, no creo que se vaya a poner contenta. Al contrario, viene un proceso bastante difícil en el cual tiene la persona que entender y aceptar la enfermedad cualquiera, puede ser diabetes, VIH, cáncer o cualquier otra enfermedad. Hablaban en el video de un problema de adaptación, inclusive hay un trastorno que se llama trastorno de adaptación. Lo sacaron de aquí, pero está en otro lado, por ahí lo vamos a ver algún día. Ese proceso de adaptación, durante ese tiempo hay problemas depresivos. Si a usted, por ejemplo, le dicen, mire, va a tener que ir a trabajar, usted trabaja aquí en Guatemala, pero se va a ir a otro país. Sí, eso puede, por eso es lo que comentó la compañera ahí, ¿cierto? O sea, se ha visto que personas se matan, pues se suicidan y no sabemos ni por qué. Posiblemente estén pasando por algún tipo de enfermedad, abandono, como dicen, y situaciones así que ya no le encuentran sentido a la vida y prefieren suicidarse. Estaba diciendo las enfermedades y cosas así que presenta la persona o que le pueden decir un diagnóstico relacionado con la
con la enfermedad, pues definitivamente se va a deprimir. La adaptación, como digo yo, cuando ustedes se van a otro país y, y no se han adaptado, lo primero que entra es la depresión, o sea, la tristeza, por estar en un lugar que no conocen, por no hablar el idioma, que la cultura es diferente. Entonces, inclusive aquí mismo dentro de Guatemala, si ustedes lo trasladan a una región que no conoce, en la cual no se sienta bien, pues igual. Pero si se va solo, entonces, o sola, se va a esos lugares. Por ejemplo, si se van a un lugar frío, por ejemplo, ustedes están acostumbrados a un clima templado, cálido, puede provocar estas situaciones. ¿Qué pasó, Kimberly, Patricia? Gracias, Lick. Yo quería preguntarle por qué sucede que los medicamentos que son para intervenir en el mismo trastorno depresivo suelen llevar a las personas a suicidarse. O sea, suelen tener pues como que no arreglaran ni resolvieran nada, ¿verdad? Fíjese que no debería ser así. A veces el problema no es el medicamento como tal, sino que el dejar de tomar el medicamento. Una persona que esté deprimida y esté tomando antidepresivos, supuestamente debería de mejorar. Ahora, lo que no sabemos nosotros es, por ejemplo, los efectos secundarios, y eso no se toma muchas veces en cuenta. Hay ciertos medicamentos que sirven para la depresión, no existe solamente uno. El no saber tratar con un buen medicamento a un paciente o no darle seguimiento puede provocar que no le esté funcionando y que si la persona, a pesar de que esté tomando medicamentos, se vaya a suicidar. Entonces, eso de las dosis y los medicamentos, definitivamente el psiquiatra tiene que hacer un ajuste para que no pasen situaciones como las que te mencioné. Entonces, sí hay que cambiar medicamento, cambiar dosis para que sí funcione realmente. Entonces, hay que buscar algo bueno que le caiga bien al paciente y que no le cause efectos secundarios que no sean agradables. Uno piensa que porque está tomando antidepresivos te debería estar bien y debería estar contento ya, pero no es así. Y parte de lo que decían en el video también es no solo decirle a las personas, mire, fíjese, o sea, llega el paciente con usted, les dice, fíjese, que se acompañe con psicoterapia, ¿verdad? Ajá, que se acompañe con psicoterapia. Y en esos momentos usted no tiene que decirle al paciente, mire, usted está triste y todo. ¿Sabes qué? Póngase contento y ahí va a solucionar todo. Eso es una cosa, cualquiera se la puede decir, pero no es una causa realmente para que la persona abandone. Eso hay que ver los orígenes y un montón de situaciones que están alrededor. Muchas cosas pueden causar esta situación, ¿sí? Yo hablo de las deudas, pero si usted tiene deudas, difícilmente vaya a asistir como psicólogo a que le tratarse, porque no tiene cómo pagar. Pero ya sabe que es el origen, pero usted puede buscar ayuda. Hay lugares donde no cobran asistencia por la asistencia, entonces tal vez le pueden ayudar así. Igual por asuntos de despidos, hasta por la muerte de una mascota la gente se deprime. Eso es verídico y se puede notar por el cariño que les tienen. No digamos la muerte de un familiar más cercano, ¿sí? Eso es más complicado. Los factores de riesgo, dice, o sea, el principal que ponen ahí es ser mujer. Tener antecedentes familiares o personales de enfermedad mental. Si entre su familia hubo alguien que tuvo depresión y fue diagnosticada como tal, es posible que la persona tenga rasgos hereditarios de la enfermedad. El alcoholismo o abuso de sustancias puede provocar depresión. La falta de apoyo social, mantener en secreto una enfermedad y el fracaso del tratamiento de una enfermedad. Si usted tiene una enfermedad y no ve mejorías o ve que no está funcionando el tratamiento, pues definitivamente no va a estar contento. Entonces la persona se tiende a deprimir. Es un proceso realmente que nosotros vemos seguido, vemos a diario. Lo primero que nosotros tenemos cuanto a ver a pacientes los que tienen depresión o los que tienen ansiedad, son bastante comunes estos tipos de problemas que se presentan en la consulta. Y hay por muchas razones que se dan. Lo bueno es saber interpretar o saber definir realmente si lo que tiene la persona es un trastorno de depresión o simplemente está pasando por un periodo de tristeza por alguna situación que se le ha presentado.
Entonces, si yo les digo a ustedes, miren, enumérenme factores que provocan la depresión, me van a decir, inclusive se van a poner en el lugar propio y van a decir, por asuntos personales, cuáles son los que les han provocado a ustedes algún tipo de depresión. A la hora de hacer los criterios diagnósticos, por ejemplo, de algún caso así, nosotros, en vez de poner que tiene depresión, eso porque sería ya diagnosticar a la persona, podemos un estado de ánimo deprimido como un criterio diagnóstico, o le ponemos simple y sencillamente tristeza, pero ¿por qué razón? Eso es lo que han venido haciendo, que por cierto tiene muchos criterios diagnósticos bastante bien elaborados, o sea, ya se nota que el cambio se está dando en ustedes y que están adquiriendo bastantes conocimientos. Obviamente que les falta un poco, unos 3 años más o menos para que puedan ya dominar esto. No son bromas, ya les falta poquito. Ya después los trastornos que vienen son más fáciles. Eso seguro. Depresión. Esa es una de las palabras más usadas de la psiquiatría y además una de las más ambiguas. Como síntoma puede significar tristeza, pero como diagnóstico puede aplicarse a personas que no refieran ser tristes. El ánimo depresivo es una experiencia humana normal y frecuente, pero también puede reflejar una dolencia gravemente debilitante, dolorosa y potencial. La depresión puede presentarse de muchas maneras, con gran número de posibles procesos comórbidos, desencadenantes y síntomas claramente asociados. O sea, no solo de por sí está la depresión, sino que se pasa llevando otro trastorno también, y si no, alguna otra situación que va a ser comórbida con ellas, como consumo de sustancias, como el suicidio, como les había dicho. Hay que conocer realmente, no les voy a decir en carne propia, pero algún familiar o alguna persona que realmente padezca de depresión. Es triste ver el estado en el que ellos se mantienen, porque son personas que ya no quieren hacer nada, ya no se quieren ni levantar de la cama, no se quieren bañar, no quieren hacer nada. Y como decía una compañera en otra sección, decía, solo porque de verdad les empieza a doler el estómago, les da hambre, tienen que comer, pero lo contrario no lo harían. Pero hasta eso dejan de ser por cierto tiempo. Entonces, conocer a una persona así implica llegar a su casa, ver que está encerrada en su cuarto, tiene cerradas las cortinas, no hay luces, el cuarto apesta, está todo regado. Y no es nomás de levantarlo y decir, vení, te vamos a pasear, eso te va a caer bien. Pues uno no quiere hacer nada de eso. Tiene que, o se espera un tiempo, o se lleva directamente al psiquiatra para que el medicamento pueda salir de ese problema. Pero solo hacerla por así nada más de que salga, no lo va a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un proceso en el cual la depresión también termina. Y ahí es donde empieza otra vez la estabilidad. Se estabiliza, pero el riesgo es alto de que va a volver a pasar. Entonces, no se sabe cuándo, pero va a volver a pasar esa situación. Entonces, solo es de esperar. Y muchas veces las personas que ya tienen conocimiento y que en su familia hay alguien así, ya saben cómo va a reaccionar. Entonces, lo mejor es evitar todas las situaciones por las cuales ella se pueda lastimar o se pueda, no sé, tal vez hacer la vida o algo así para evitar todo eso. Imagínense una persona deprimida, ¿qué es lo que querría ella realmente si está pensando, tiene ideas suicidas? Va a buscar lo primero que encuentre para poderse hacer daño. Entonces, si la dejamos en un segundo nivel y está todo abierto, se puede tirar de ahí también. Puede tomar medicamentos para querer matarse. He conocido personas que han tomado de estas pastillas para curar maíz que se ocupan por asuntos de depresión. ¿Qué pasó? No de tomar maíz, también hubo un caso aquí. No, qué linda vista. El chavo se tomó 2 pastillas porque no tuvo una buena relación. Su novia lo dejó. ¿La novia lo dejó? Sí. ¿Y por eso se tomó las pastillas? Sí. Así dicen, porque era de aquí del mercado. Y estaba yendo un tiempo ahí. Y dijo que sí, que se había matado porque su novia lo había dejado y vivía de depresión. Pero lo que más le afectó fue que su novio, creo que salió en las noticias, creo que se tomó 2 pastillas para curar el maíz. La dosis es una, ya con 2 olvídese, eso ya, ahí no se salva uno. Lo lograron como desintoxicar, pero vivió media hora después en el hospital. No, eso es tremendo, esas pastillas de maíz son lo peor que puede haber, de verdad.
De esa no se salva uno realmente. Entonces, sí, imagínense solo por ese hecho. Hay situaciones tan sencillas por las cuales las personas se quitan la vida a veces, pero aparte de eso hay aspectos de depresión. Obviamente, una ruptura emocional causa depresión, causa estado de ánimo deprimido. Pero imagínense, si uno de adolescente, cuando termina una relación, uno de adolescente no sabe ni qué es lo que quiere, que anda triste y pensando tirarse bajo las llantas de una camioneta o algo así, por cosas que no realmente no valen la pena. Entonces esas cosas que no valen la pena tampoco tienen que valer la pena cuando uno ya está grande, ya está en otras circunstancias. Obviamente que duelen, obviamente que lastiman, obviamente que se pone triste uno, pero todo tiene solución. Entonces es cuestión de adaptarse y de seguir adelante, no quedarse estancado, porque si yo empiezo a deprimirme por cualquier situación, definitivamente que mi actuar no va a estar bien. Eso va a influir en qué, en mis estudios, en mi trabajo, en mi familia. Entonces no es bueno, lo mejor es buscar ayuda. Si ustedes pueden ayudar a alguien, ayuden. Pasó Kimberly. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Usted cree que en los adolescentes se da un tipo de depresión transitoria? ¿O eso es porque, mire, yo he trabajado con muchos adolescentes, he sido docente y me he dado cuenta que la mayor parte de adolescentes suelen sentirse tristes, deprimidos, no encuentran sentido a la vida, no saben qué quieren, pero siempre me ha dado como curiosidad si esto es por los cambios hormonales que ellos están experimentando o se podría decir que sí se trata de un trastorno de depresión. Fíjese que hay muchos colegas que dicen que los adolescentes no padecen de depresión, pero sí padecen de depresión. Obviamente que sí existe la depresión en ellos. Entonces, también lo que usted dice tiene razón, o sea, esa etapa es tan complicada que ya la vivimos nosotros. Lo que pasa es que no nos recordamos cómo fue que la pasamos o cómo la vivimos. Uno dice, fue la mejor etapa de nuestra vida, estábamos jóvenes, y al contrario, puede ser bastante dificultosa porque en esa etapa pudo haber una separación de nuestros padres, pudo haber pasado el fallecimiento de algún familiar y también alguna ruptura amorosa. Que no fuera tan significativa. Ese cambio y esos procesos hormonales que se dan en la adolescencia generan esa situación de depresión. Entonces, sí existe, sí se va a dar en el adolescente. Hay estudios, o sea, si ustedes agarran unas tesis, por ejemplo, de depresión en adolescentes, va a existir. Imagínense ustedes una mujer adolescente, una mujer de cierta edad que es adolescente, que resulta embarazada por cualquier motivo, ¿sí? Pero no hay una pareja que esté con ella, definitivamente que va a entrar en depresión, no tiene el apoyo de su familia, no tiene el apoyo de nadie más, entonces sí se va a generar eso, pero ya hay un motivo. Entonces, en los adolescentes se han dado casos de suicidio, bastante común, y no se explica realmente qué es lo que está pasando. O sea, a veces es por la propia impulsividad que tiene uno de adolescente. Como les digo, ubíquense ustedes en esa etapa y se van a dar cuenta qué cosas o qué locuras fueron las que hicieron. Entonces dice uno, de verdad, como no me maté en esa época. Pero no fue tanto por la depresión, pero si hay factores ya genéticos y situaciones intrínsecas de nuestra depresión, en esa etapa se pueden llegar a dar y son lamentables realmente. Entonces, sí se puede generar eso. Entonces, o sea, si alguien les dice que los adolescentes no se deprimen, eso no es cierto. ¿Qué pasó en la sociedad? Lick, yo solo quiero compartirles para que también Kimberly tenga como un poquito, o sea, como un poquito más amplio el panorama. Yo considero de que los adolescentes sí padecen depresión, ¿verdad? Porque ellos están en ese constante desarrollo emocional, cognitivo, o sea,
tanta liberación de hormona que también se segrega en el cuerpo en esa etapa, ¿verdad? Porque es cuando los patojos empiezan a desarrollar. A mí me ha pasado, y yo les puedo contar la experiencia. Mi hijo tiene 15 años, él estudia en Don Bosco y la pandemia a él le afectó porque dejó de salir, porque mi hijo padece de asma. Entonces los cuidados para él fueron como cuidados sumamente extremos, de que él no podía salir, no le pegaba el sol, el que ya no fuera al colegio, el que ya no se relacionara con la gente, él se empezó a deprimir, ¿verdad? Y él me decía, mami, me siento triste, tengo ganas de llorar. Y yo, pero ¿por qué, mi amor? ¿Qué sentís? No lo sé, solo siento que tengo muchas ganas de llorar, me decía él. Entonces yo le decía, ok, llora, le decía yo. Entonces, sí hay depresión en los adolescentes, porque yo lo acabo de vivir con él, ¿verdad? Tiene razón, definitivamente que sí. Usted lo vive con su hijo y lo vive o lo vivió en su etapa también de adolescente. O sea, todos hemos pasado por eso también. Hablar de depresión es un tema bastante profundo. ¿Qué es lo que hace la persona? ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando está deprimida? Aparte de llorar. Se encierra, se aísla. Ajá. Se encierra, se aísla. Y ahí viene la situación que muchas personas, aparte de encerrarse o aislarse cuando están tristes o deprimidas, es buscar algún tipo de sustancia que supuestamente lo haga uno sentirse mejor. Empiezan el consumo de alcohol y cosas así, eso peor lo pone a uno. Ellos se pone música romántica, entonces se complica más la experiencia. Sigue la música romántica. ¿Cuál? La goma moral del día siguiente. Sí, ustedes, de verdad que sí. Es difícil eso. Y en esos momentos es cuando uno más vulnerable está a quererse hacer daño realmente, porque como uno anda tomado, deprimido, dejado y todo desgraciado, dicen, entonces a él sí le ponen las canciones, le ponen la canción de José Alfredo Jiménez de que la vida no vale nada. Dicho y hecho, ahí se acabó. Entonces hay que tener cuidado con estas situaciones. Uno quisiera realmente que cuando uno está deprimido buscar ayuda, pero no lo hace. No tiene nada de malo realmente, no tiene nada de malo buscar ayuda, al contrario, eso sirve bastante para no tomar decisiones equivocadas en nuestros aspectos cotidianos y tener una mejor visión o un criterio de lo que nosotros podemos hacer. No ver la situación en forma de embudo, sino verla al contrario, ¿sí? Ver más amplia las cosas. Obviamente que uno lo dice porque no está así, pero cuando la persona está en ese momento cuesta bastante. Pero sale de esta situación. Hay muchos factores que hacen que las personas de verdad estén bastante deprimidos, ¿sí? Una persona que, por ejemplo, tuvo un accidente y dejó de caminar, pues no va a estar contento. Entonces, ese proceso de adaptación cuesta un poco y hay que ayudar a las personas. Vamos a empezar ubicándonos, porque por eso yo necesito que tengan su DSM y ojalá que estemos en presenciales, porque ahí sí se va a pedir esa situación algún día. 160, la página 160 aparece el trastorno de depresión mayor. Cuando nosotros miramos el trastorno y miramos que no tiene código, ahí es donde empieza el dolor de cabeza. ¿Cómo hago para codificar esto? ¿Qué es lo primero? ¿Y ahora qué hago? Ya no tengo que poner solo el trastorno de depresión mayor, sino que tengo que buscar su codificación. Los criterios ahí están. Tiene que haber 5 o más de los síntomas siguientes. Si son 9 o 5, ya tiene el trastorno. Entonces se buscan los síntomas que aparecen ahí. Tiene que haber también malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. También hay que descartar el uso de sustancias y medicamentos de alguna enfermedad. Y eso es importante, el criterio E. Dice, nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. ¿Qué pasa si durante el transcurso de este episodio o trastorno de depresión mayor hay un episodio maníaco o hipomaníaco? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se convierte o qué se vuelve eso? ¿Sería un trastorno bipolar? Exactamente, sería un trastorno bipolar. Entonces tenemos que descartar todo eso. Hay que ponerle mucha atención a la historia de la persona, a lo que nos cuenta, porque si nos dice, es que fíjese que tengo momentos de lucidez y de energía bastante altos,
durante 2 o 3 días es psicomaníaco, entonces es bipolar. Pero si en ningún momento menciona eso, nadie le dice a uno nada de eso, sino que solamente hay pura depresión, es un trastorno depresivo. 2 semanas para que cumplan con los criterios que establecen. El criterio dice que estos síntomas han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas. Entonces ya se toman en cuenta esa situación, 2 semanas. Pasamos a la página 162 y ahí viene el proceso de codificación. En los trastornos bipolares se miraba si era episodio maníaco, hipomaníaco, y también los niveles de gravedad. Aquí se ve episodio único y episodio recurrente. Aquí lo que tenemos que hacer es aprender a usar estas tablas y cuadrarlas con lo que está a la izquierda para obtener un diagnóstico acertado. Aparecen niveles de gravedad leve, moderado, grave y características psicóticas en remisión parcial y en remisión total. La remisión parcial y la remisión total, yo he visto en los casos que han presentado que ponen en remisión parcial o que ponen en remisión total. Cuando es así en remisión parcial o remisión total es porque la persona ha disminuido síntomas y no llega tan eufórica, por ejemplo, en un trastorno bipolar, con un episodio maníaco, que era el caso que habíamos visto. Ahí es donde nosotros vemos si hay remisión o no. Remisión va a haber cuando nosotros tratemos a estas personas y llegan a su consulta de mantenimiento y no presentan síntomas. Y si presentaron hace poco, pues fueron leves o no fueron significativos, se pudieron manejar, entonces hay una remisión parcial. Ahora, si ya no presentas, está bien medicado y ya lleva cierto tiempo, porque ahí dice en la página 188 o cuánto tiempo puede la persona ya no tener esos síntomas, se cataloga como una remisión total. Eso no quiere decir que esté curada, sino que está controlada. Entonces casi se va a manejar. Ahora les digo yo ahorita, vamos a tener un caso, por ejemplo, episodio recurrente. Episodio recurrente quiere decir que esta persona ya ha asistido varias veces a consulta. Posiblemente sea una persona que tenga 10 años de estar padeciendo esto, entonces es recurrente. Cuando la persona es primera vez que lo presenta, es su primera cita, su primera intervención, es un episodio único. Puede ser en cualquier edad, eso no importa. La cosa es de ver que acaba de empezar con eso. Entonces, si yo le digo a usted que me dé el código del trastorno de depresión mayor, un episodio recurrente grave, ¿cuál sería ese código? Recurrente y grave. Ajá. Punto 33, F33.2. Exactamente. Así es. Y si yo le digo episodio único leve, ¿cuál sería el código? 96.21, F32.0. Exacto. Ahí ya estamos buscando cómo tiene que codificar. Seguimos leyendo el caso y si tiene características psicóticas. Las características psicóticas incluyen las alucinaciones, despersonalizaciones, desrealizaciones, ilusiones y delirios también. Entonces se le pone una coma después de lo que ustedes me dijeron ahorita. Le ponemos una coma y ponemos con características psicóticas. Si en la primera le dije que era un episodio recurrente, ¿qué código va a tener con características psicóticas? .34 F33.3. Exacto. Entonces se sigue haciendo el listado de cómo tiene que ir codificado y se pone eso con características psicóticas. Aquí ya no hay que poner otra vez grave ni nada de eso, lo que se pone ya está el nivel de gravedad, solo se sigue con las características psicóticas. Y como hay características psicóticas, tienen que concordar con las características psicóticas congruentes con el estado de ánimo que aparece abajo. Entonces se sigue, no importa que esté arriba, tiene que volverlo a poner y se pone otra vez con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo o no congruentes con el estado de ánimo. Todo depende de cómo sean estas características psicóticas. Y ahí ya termina su caso.
si por ejemplo no hubiesen características psicóticas, pero la persona presenta ansiedad, se coloca hasta el nivel de gravedad, se le pone una coma y se pone con ansiedad, con características mixtas, como ustedes han visto también, con inicio en el periparto o con patrón estacional, dependiendo del tipo de... No sé si tienen alguna duda. Yo sé que a veces les cuesta, les ha costado eso también y no preguntan, entonces yo les digo pregunten. Si no, aquí tal vez tienen la duda, me pueden escribir a WhatsApp y yo con mucho gusto les aclaro cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, si tienen alguna duda, pregunten ahora, porque yo sé que se complica a veces esto. Me decían, es que mire, los bipolares ya me cansaron y esto también, ¿va? Entonces es cuestión de saber usar este tipo de procedimiento para poder diagnosticarlo y codificarlo como debe de ser. No todos los trastornos son así, van a pensar que van a seguir viendo esto así, ¿no? Pero los más importantes a veces traen eso. ¿Alguna duda? Entonces, licenciada, disculpe, se tendría que poner trastorno de depresión mayor, episodio único, leve y el número, la codificación. Y después, coma, con la especificación, digamos, sería con ansiedad. Con ansiedad. Y después otra vez. Usted me está hablando de un episodio único leve. Digamos solo para hacer... pero, ¿tiene características psicóticas o no? Digamos que sí tiene. Va, entonces empieza, episodio único leve. Entonces pone usted trastorno de depresión mayor, episodio único leve y pone el código que es 29621, 2.0, le pone una coma. Y ahí pone con características psicóticas y pone el código 296.24 F32.3, pone una coma y tiene que volver a poner con características psicóticas, ya sea congruentes o no congruentes con el estado de ánimo que termina. O sea, hay que poner 2 veces eso. El código. El código llevaría 2 códigos por tener características psicóticas y 2 veces con características psicóticas, solo que en una va si son congruentes o no con el estado de ánimo. Bueno, ¿está bien? Muchas gracias. Ahorita que resolvamos el caso, vamos a ver cómo se hace bien todo ese procedimiento para que ustedes lo puedan realizar en sus casos también. Bueno, gracias. También los niños podrían padecer trastorno de depresión mayor, un adulto, sí, los adultos mayores son los que más tienen posibilidades de padecer los trastornos de depresión también, por el mismo cambio de etapa en la vida, bastante difícil. Los niños también, sí es raro, pero sí existen niños que tienen depresión, son casos bastante complicados y bastante raros. Ahí tiene bastante información el trastorno de depresión mayor para que ustedes la lean, la vayan almacenando ahí, la vayan viendo. Aparecen los criterios diagnósticos de trastorno de depresión, los criterios, ¿sí? Habiendo visto esto, que era lo más importante, nos vamos a ir solo por ver el primer trastorno que aparece en el DSM-5 de sus trastornos depresivos, que es el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Ese es un trastorno infantil, posiblemente lo vean ustedes en su curso de patología del niño y el adolescente. ¿Por qué aparece aquí? Pues yo no tengo ni la menor idea, porque si este capítulo abarca problemas más que todo de depresión, ¿sí? En este trastorno el niño se pone irritable, estallidos frecuentes y graves de humor que parecen estar sumamente fuera de proporción con la situación en cuestión. Tal vez porque habla del estado de ánimo, y estos son de trastornos del estado de ánimo, pero realmente están relacionados con la depresión. Este trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo se confunde mucho con el trastorno expresivo intermitente y con también el trastorno negativista desafiante. Bastante parecido tiene, ¿sí?
inclusive con el trastorno de conducta posiblemente tenga algo parecido. Pero aquí está. Casos de esto realmente yo no he visto alguno. Y es bastante extraño, ¿sí? O sea, hay que saber realmente diagnosticar así, porque los niños por lo general son así, se ponen a hacer esas situaciones, pero no he visto yo realmente en un caso que tenga esta situación. Los síntomas son estallidos graves de humor que se producen en promedio 3 o más veces por semana. El estado de ánimo del niño entre estallidos es de furia o situación de forma consistente. Este patrón de estallidos frecuentes, además de ira o irritabilidad consistentes entre los estallidos, continúa durante 12 o más meses. El comienzo en general es antes de los 10 años. Esto prácticamente, si ustedes lo toman y lo comparan con el trastorno explosivo intermitente, es bastante parecido, entonces, y bastante complicado de diagnosticar. Pero ahí lo pusieron, ojalá que lo quiten algún día de ahí. Y pasamos a el trastorno depresivo persistente o la distimia. Este está en la página 168. La distimia. Recordemos que en el bipolar está la ciclotimia. Aquí existe solo la distimia. También llamado trastorno distímico, dice, se define como un tipo de trastorno afectivo del estado de ánimo que a menudo se parece a una forma de depresión mayor, menos severa, pero más crónica. O sea, menos severa quiere decir que los síntomas son de baja intensidad, pero más crónica, porque son de larga duración. Estamos hablando aquí en este trastorno de 2 años mínimo, ¿sí? Y en adolescentes y niños de 1 año, pero en adultos son 2 años como mínimo. Los síntomas, si ustedes ven, van a ser parecidos a los del trastorno de depresión mayor, pero son solo síntomas. El trastorno de depresión mayor son episodios. Eso quiere decir que su intensidad es más fuerte y que alcanzan las 2 semanas como mínimo. Y en este trastorno distímico hay funcionalidad, o sea, la persona puede trabajar, puede tener familia, puede estar estudiando psicología y estar en este curso, pero lo hace de manera con estado de ánimo bajo, pero funciona todavía. En cambio, en el trastorno de depresión mayor, la persona no puede hacer eso. Esa es una de las diferencias que están ahí, pero lo importante es de que no hay episodios de depresión en este trastorno. Pueden haber, posiblemente durante el trastorno se presente un episodio, pero la persona vuelve a lo mismo otra vez. Entonces es bastante complicado, como dicen, ambiguo en este sentido, porque dice ahí de que sí puede presentar alguna vez algún tipo de episodio, pero ahí sigue con la distinción. Se especifica porque ya tiene código, esa es la ventaja. Ustedes aquí ya tienen que andar poniendo otro código, pero tienen que poner las especificaciones y aparecen estas especificaciones que tanto han visto. Yo creo que hasta sueñan con ellas, con ansiedad, características mixtas, melancólicas, atípicas, psicóticas, y en el periparto se especifica si está en remisión parcial o en remisión total. Eso les digo yo a ustedes de que posiblemente no. Entonces, si hay, bueno, se pone. Ahora, si no, no. Una cosa importante que hay que especificar es la edad, o sea, si es de inicio temprano, antes de los 21, o de inicio tardío, se inició después de los 21. O sea, hay un parámetro ahí de tiempo, que si es antes de los 21, inicio temprano, y si es después, inicio tarde. Y luego se especifica si es con síndrome distímico puro, con episodio de depresión mayor, por eso hay episodios posiblemente presentan un episodio, con episodios intermitentes de depresión mayor o con episodios intermitentes de depresión mayor con episodio actual o con episodio. Y por último, leve, moderado o grave. Entonces, ahora ven ustedes y dicen que es complicado realmente. Esto pues sí, la verdad que hay que especificar completo y no dejar el diagnóstico a media solo con el primer código. Si ustedes le ponen trastorno de depresión persistente y le ponen entre paréntesis distimia y solamente el primer código, pues harían falta las especificaciones que son necesarias para darle el visto bueno al trastorno. Muy bien,
¿Alguna duda con la distimia? Yo. No. Este trastorno disfórico premenstrual es exclusivo, único y exclusivo para el género femenino. Entonces se va a diagnosticar en mujeres, ¿no? Si ustedes tienen un caso de depresión de un hombre, no me van a poner un diferencial del trastorno disfórico premenstrual, le van a poner que no es ese porque el paciente no es mujer. Tampoco se vaya así. Ay, sí me hizo reír. Eso es lo que ocupan ahí. Entonces no va a poner eso, ni se les vaya a ocurrir. Este es un trastorno bastante marcado que ustedes como mujeres saben que se presenta. Anteriormente se llamaba solo síndrome premenstrual, ahora ya está catalogado como trastorno. O sea, la persona o la mujer puede presentar síntomas de depresión que son graves debido a este problema menstrual. Entonces igual van a leer un caso clínico ahí, inmediatamente van a saber qué es eso, porque el motivo que ustedes están viendo ahí. Entonces aquí aparece ya con códigos, y este lo metieron ahí y lo pusieron porque por los síntomas que genera. No tiene ninguna especificación, solamente hay criterios aquí que ustedes pueden ver. Curioso ver videos sobre mujeres que hablan de este síndrome y se expresan bastante bien y claro realmente lo que sienten en esos momentos. O sea, el periodo menstrual no es el mismo para todas las mujeres. Hay mujeres que sí de verdad les afecta bastante, ¿sí? Entonces les imposibilita ir a su casa, trabajar, o no sé. ¿Qué iba a decir? La depresión mayor representa un problema de salud pública debido a su alta prevalencia. O sea, quiere decir que sí hay bastantes personas que la padecen. La etiología, o sea, el inicio de la depresión es compleja, ya que intervienen factores psicosociales, genéticos y tecnológicos. O sea, por cualquiera de los tres lados puede haber problemas para padecer depresión. Y ahí aparecen los factores. Luego en la página 175 y la 180 aparece trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos. Ahí también el código es basado en las sustancias. Eso ya lo saben hacer ustedes en el examen de guía. Entonces eso ya lo pueden hacer ustedes. Y también el trastorno depresivo debido a otras cosas. Eso es lo único que tiene que ver. Si hay enfermedad, pues si la enfermedad está causando depresión, se pone trastorno depresivo inducido por o debido a otra afección médica y ponen el nombre de la enfermedad. Los códigos para la enfermedad aparecen en base a las características que presentan. Si son depresivas, con episodio de supertensión mayor o con características mixtas. No hay que poner mayor cosa que eso que está ahí. Especificado y no especificado, todo esto depende de ustedes que lo lean para que tal vez así, si hay alguna información que ustedes la van a ver ahí. Con respecto a los factores biológicos, están involucrados los neurotransmisores, las citocinas, que no sé ni qué son esas cosas, pero sí están las hormonas también. Entonces eso modifica bastante el comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces es bueno tener depresión a veces, ¿sí? Pasarla, pero no exagerar en el sentido de que es una cosa normal. Si tenemos alguna pérdida, efectivamente que lo normal es tener un estado de ánimo deprimido o cosas así, pero no pasarse de eso. Eso es parte de un proceso. Entonces está el llanto, un montón de situaciones, llanto, la negación, la ira y un montón de cosas hasta que salimos de esa cosa. Entonces es peor quedarse con los sentimientos dentro de uno y no expresarlos, porque después se transforman en enfermedades y cosas así. Bueno, yo creo que ya no hay duda, ¿verdad? Ahorita no. Las dudas surgen cuando estamos haciendo la tarea. Eso es lo malo.
yo les sugiero, o sea, cuando tomen este curso, antes de empezar, ustedes impriman su formato y también el caso, ¿sí? para que lo hagan, porque si ustedes reciben en la clase manejando, trabajando o haciendo otras actividades, difícilmente les vaya a quedar ahí cómo está la situación, cómo lo tienen que hacer. Eso solo es una sugerencia, que si quieren, si no, siguen así viéndolo nada más, y qué tal, si tienen la sugerencia. Pero si es no, ya bueno, que lo quieran. Vamos a ver un caso clínico que se llama yo como que escuché a un bebé por ahí. No, ya estoy alucinando yo. ¿En dónde lo oye usted? ¿Acá? No creo. El caso se llama perder interés por la vida. Hay cosas que están subrayadas ahí para que tomemos en cuenta y les voy a preguntar yo qué significan esas situaciones. Habla de una señora que se llama Bárbara Reis, que es una mujer blanca de 51 años de edad que fue llevada a la sala de urgencias por su marido por repetir: tengo ganas de matar. Y el caso anterior que revisé esta semana decía que la muchacha fue obligada por sus padres a ir al hospital, así decía el motivo de consulta. Si yo leo un motivo de consulta así, y veo la historia del paciente y digo fue obligada por sus padres a asistir al hospital, puede ser por una apendicitis, puede ser por dolor de cabeza, por dolor de garganta, puede ser por caída del cabello, puede ser por una luxación. Me puse a mirar mis manos para recordar. ¿Aló? Durante ese tiempo refirió estar deprimida todos los días, la mayor parte del día. Los síntomas han ido empeorando a lo largo de meses. Había adelgazado 5 kilos, ahora pesa 48, sin hacer dieta, porque no tenía ganas de comer. Le costaba dormirse casi todas las noches y se despertaba a las 3 de la mañana varias veces a la semana. Ya normalmente se despertaba a las 6:30. La energía, la concentración y la capacidad de hacer su trabajo administrativo en una fábrica de comida para perros había menguado. Menguado quiere decir que había disminuido. Estaba convencida de que había cometido un error que llevaría a la muerte a miles de perros. Creía que pronto la arrestarían y prefería quitarse la vida antes de ir a la cárcel. Eso que ven ustedes ahí en amarillo, ¿qué es? ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo podemos poner en los criterios diagnósticos? ¿Síntomas o signos? ¿Pero qué le pondría a usted? Culpabilidad y intenciones suicidas. Ideas suicidas. Pero eso de que está convencida de que cometió un error y que va a matar a los perros y que la están siguiendo, ¿qué es? Que la van a arrestar. Delirios. Es una idea delirante. A partir de ahí yo voy a saber de que la señora esta tiene características psicóticas. Entonces lo vamos a colocar así, cuando lo sigamos resolviendo. Dice: el médico de atención primaria había detectado el ánimo deprimido de la paciente una semana antes. Le había prescrito sertralina y le había notado al psiquiatra. La señora Reis dijo tener antecedentes psiquiátricos, de que una hermana tenía depresión. La señora Reis refirió no tener antecedentes de hipomanía ni de manía. Si no tiene antecedentes de hipomanía ni de manía, ¿qué trastorno descartó ahí? ¿Cuál? Bipolar. Depresión. Sí tiene. Bipolar 1 y bipolar 2. Bipolar 1 y bipolar 2. Ya ni me preocupo de eso. En este caso me lo está diciendo todo a mí, me está llevando a donde tengo que ir. ¿Sí?
¿Por qué? Porque no tiene antecedentes de hipomanía ni de manía, o sea, no ha padecido nunca un periodo o un episodio de eso. Dice, bebía normalmente un vaso de vino en la cena y había empezado a servirse un segundo vaso antes de irse a la cama con la esperanza de dormir bien. Lleva 20 años de casada con su marido y tenía 3 hijos en edad escolar. Hacía 3 años que trabajaba en su actual empresa. Negó que tomara drogas. Ahí descarta el consumo de sustancias. El hecho de que tome un vaso de vino y que ahora tome 2 no quiere decir que eso le esté provocando la depresión. Al contrario, lo está usando como un paliativo para poder dormir, pero no lo está logrando. Ella cree que con tomarse otro vaso de vino va a descansar más. Lo que no sabe es lo que ella está padeciendo. Entonces no le tenemos que poner ahí que tiene un trastorno por consumo de sustancias, porque eso no es tampoco. Y solo se puede tomar, si ustedes quieren, lo pueden colocar como parte de los criterios, pero no es relevante. En la exploración física realizada una semana antes por el médico de atención primaria no se encontró nada reseñable. Todos los análisis eran normales. Hemograma completo, electrolitos, nitrógeno, ureico en sangre, creatinina, calcio, glucosa, función tiroidea, folato, y la vitamina B, que es importante para ver si no está padeciendo de anemia. No está bien. Al examinar su estado mental, la señora Rey se mostró colaboradora, con agitación psicomotriz, contestaba casi todas las preguntas con respuesta al 3, a menudo con un simple sí o no. Hablaba a una velocidad y en un tono normal, sin tangencialidad ni circunstancialidad. Hablaba bien, ¿sí? No se iba por las ramas, no andaba ahí dándole vueltas al asunto. Tipo no tener alucinaciones ni pensamientos raros. Eso no quiere decir que no tenga síntomas psicóticos, porque ya tiene sus ideas delirantes. Lo que no tiene son alucinaciones. Los pensamientos raros son o están relacionados con las alucinaciones, pero sí tiene pensamientos de quitarse la vida, o sea, de quererse matar. Son pensamientos suicidas. Describió los errores que pensaba que había cometido en el trabajo, insistió que pronto la detendrían por la muerte de muchos perros, recalcando que todo ello era verdad y no un delirio. Ahí prácticamente nos está diciendo que es un delirio. La memoria reciente y la remota estaban prácticamente intactas. Me preguntaba, mire, ¿y será que sí puede ser cierto que cometió ese error y que los perros se vayan a envenenar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes creen que puede pasar eso? ¿Por qué sí creen ustedes y por qué no creen ustedes que puede pasar eso? Yo creo que sí puede pasar, pero no es tan probable. Lo más que todo es que puede haber un descontrol ahí, digamos, en la calidad del producto. Ahora, ¿quién habló? Provocar malestar. Ajá. ¿Quién habló antes que me dijo algo? ¿Ella en qué parte de la fábrica de comida para perros trabaja? ¿En producción o en administración? No, en administración. Así que no creo que haya cometido algún error de fábrica. Exactamente, no cometió, pero ya se le metió la idea de que sí lo cometió y que se van a morir un montón de chuchos, dice, por culpa de ella. Obviamente que es. Mire, Lick, pero podría suceder de que también la persona con depresión sí haya cometido un error y se sienta culpable y no sean necesariamente ideas delirantes. Sí, es posible que sí, pero tiene que estar acorde a lo que está realizando. Obviamente que si yo leo ahí que ella trabaja en una fábrica de alimentos en el área de producción, entonces ya no sería una idea delirante, ahí sí podría ser verídico, pero ella es la administrativa, la que decide la secretaria. En este caso sí. Ahí no. Okay. Ajá, pero en estos casos así como este no, o sea, ahí sí es una idea delirante. Entonces ¿qué le dijera yo? Como que por ejemplo, los niños o adolescentes que se sienten, yo tuve un alumno que me decía que se sentía triste y se quería matar porque por su culpa sus papás estaban juntos y su papá le pegaba a su mamá, y que por su culpa, porque él había nacido, sus papás habían terminado juntos. O sea, él se sentía culpable y no era realmente una idea delirante, ¿verdad? No, para nada. Él escuchó algo así porque
él tuvo que haber escuchado algo porque la idea no creo que él la haya maquinado y haya dicho, sí, mis papás están juntos por mi culpa, porque o sea, porque no planificaron y fueron a eso no, eso en algún lado lo escucho. He escuchado a los papás alegar, sí, que por la culpa de fulano estamos juntos, ni te quería y un montón de cosas así, pero no, eso no es una idea de vida. Las ideas de vida son como en este caso, que no tiene nada que ver en producción, pero ella cree que cometió un error y nada que ver. Bueno, vamos a llenar el formato. En casos de tener interés por la vida. ¿Cuál sería el motivo de consulta entonces de esta señora Bárbara Reis? No está compartiendo su pantalla, Lick. Oh. ¿Cuál sería el motivo de consulta? Que fue llevada por su esposo a la clínica porque tenía ganas de matarse. Ahí, por ejemplo, ya tengo por lo menos alguna situación más clara que como en el caso anterior. Entonces, imagínense que Jara fue llevada por su esposo nada más, así, y solo Jara fue llevada por su esposo, yo me quedo, pero así como que igual que el esposo, no sé. Pero ahí ya tengo algo que me dice que tenía ganas de matar. Entonces vamos a averiguar por qué tenía ganas de matarse. Ahora, el primer criterio se lo voy a colocar aquí y sería: empezó a perder el interés en la vida. ¿Desde hace cuánto? ¿Hace cuánto empezó a perder el interés por la vida? 4 meses. 4 meses. ¿Ustedes creen que es bastante tiempo o es poco tiempo? ¿O es reciente? Es reciente comparado con el trastorno depresivo persistente. Está por ahí que es reciente. Ahora díganme ustedes más criterios diagnósticos. ¿No podía dormir? No. Perdía la concentración y escasa energía. ¿Qué más? Había cometido un error. Ella pensaba, vamos a poner. Pensaba delirio. Que es perseguida por la policía, también es una idea de vida. ¿Qué más? Pérdida de peso. Muy bien. Tenía antecedentes psiquiátricos. La hermana es la que tiene. ¿Qué más? Dijo no tener alucinaciones ni pensamientos raros. Muy bien. ¿Algo más? Agitación psicomotriz. Muy bien. Ahí tenemos suficientes criterios, ¿sí? Ahí solo nos falta que nos diga qué es lo que tiene la señora. Habiendo
visto, los trastornos que aparecen ahí, ¿qué impresiones clínicas puedo colocar de los trastornos que hemos visto? Distimia y depresión mayor. Muy bien. Ahí sí que no hay para dónde podemos escoger más que la depresión. Cumple con los criterios, sí, porque ya tiene más de 2 semanas, ya hace 4 meses que empezó con eso. Ahorita viene la codificación. Vamos a codificar, dependiendo del episodio y el nivel de gravedad. ¿Qué tipo de episodio es único o no recurrente? Único. Leve, moderado o grave. Tenemos que está empezando, ¿sí? Tampoco es leve, tampoco es grave. ¿Qué le vamos a poner entonces? Moderado. Moderado. Código de eso. Episodio único moderado. 296.22 F32.1. Sigo, como y sigo. Con características psicóticas. Código 296.24 296.24 F 32.3. Bien. Pues eso. Características psicóticas, código me dijo 296. Punto 24 F 32.3. Digo, todavía le pongo una coma. Aunque ya puse las características psicóticas aquí, tengo que volverlas a colocar. Entonces, yo les pregunto, ¿son características psicóticas congruentes o no congruentes? ¿No congruentes? ¿Por qué no congruentes? Yo diría que sí son congruentes con el estado de ánimo porque la llevan a sentir culpa, a sentirse triste y a tener ideas de suicidio. Sí, lo que pasa es que las características psicóticas congruentes con el estado de ánimo también se refieren al hecho de que este tipo de ideas, alucinaciones o lo que sea, esté relacionado con el problema que tiene o con la situación que vive la persona. ¿Tiene relación la idea delirante por el lugar de trabajo? Sí, porque trabaja en una venta de comida para perros y sí tiene relación. Entonces sí serían congruentes, ¿sí? Congruente significa que cumpla con los criterios diagnósticos. Vamos a ver si congruentes con el estado de ánimo. Vamos a buscar para salir de nuevo a la página 186. Y vamos a salir de nuevo para ver cómo ponemos si es congruente o no congruente. Dice características psicóticas congruentes con el estado de ánimo. El contenido de todos los delirios y alucinaciones está en consonancia con los temas depresivos típicos de la explotación personal, culpa, enfermedad, muerte, nihilismo, castigo merecido. En este caso sí sería congruentes con el estado de ánimo en virtud de que, eso no lo estoy leyendo, eso lo estoy diciendo yo, en virtud de que ella tiene la situación de delirios y todo, porque el tema depresivo está relacionado por sentimientos de culpa, por el hecho de que se van a morir muchos, pero o sea, el ambiente, el trabajo y la situación sí coincide con esta situación psicótica.
Cuando no son congruentes con el contenido de los delirios o alucinaciones, ni implica los temas depresivos típicos de incapacidad personal, culpa, enfermedad, muerte, nihilismo, castigo. O sea, no tendrían ningún tipo de relación con esta situación. Podrían ser ideas delirantes de otra naturaleza, ¿sí? Que no tengan nada que ver con sentimientos, así como ella tiene sentimientos de culpa o cosas así, sino que en otro contexto. En este caso sí son congruentes con el estado de ánimo. Y ahí se queda el diagnóstico. Punto, le ponen punto para ver que ya terminamos, ¿sí? Así es como tiene que ir la mayor parte de diagnósticos en estos casos. Pero siempre y cuando hayan características psicóticas. Y si no hay, pues no las ponemos. Pero tenemos que ubicar después en las especificaciones que son ansiedad, características mixtas, melancólicas, atípicas, catatonia, en el periparto con patrón estacional. Ese es el procedimiento correcto. Si usted me pone solo trastorno depresivo, mire, este caso que está ahorita vale 5 puntos. Entonces, hagan el esfuerzo. Si no han entregado tareas, entreguen la que está para mañana y entreguen la siguiente, que ya son bastantes puntitos. Entonces, hagan. Cualquier duda que tengan, ustedes pueden llamar al teléfono de ayuda del estudiante. Entonces, ahí les van a decir. Diagnóstico diferencial. No es, te ponemos no es siempre, ¿sí? Trastorno distímico o distimia, como ustedes quieren poner, distimia. ¿Por qué no es? Porque tiene episodios de depresión mayor y no solo síntomas. Exacto. Esa es una diferencia bastante importante, ¿sí? O sea que la persona que tiene distimia son síntomas nada más, obviamente que puede presentar algún episodio, pero en este caso no, porque lo que sí presenta la paciente solamente son episodios. Pueden poner ahí también porque no cumple con los 2 años, si ustedes lo quieren poner así, pero no coloquen no cumple con los criterios, nada más, o porque no cumple con el criterio A, entonces me ponen qué cosa es. ¿Alguna duda? No. ¿Se les quedó eso? ¿Cómo tienen que hacer? No siempre van a haber características psicóticas. Eso solamente cuando hay alucinaciones o delirios. Si no hay, no se pone. Y buscan otra especificación. Lleva 2 códigos aquí por las características psicóticas. Obviamente que si estuviera en remisión parcial y en remisión total también llevaría otra codificación aparte, pero no tiene eso. Bueno, revisen siempre sus tareas. Hagan las correcciones que tengan que hacer. Y si no hay duda, nos vemos el próximo sábado a la misma hora. ¿Cómo se pasa el tiempo de rápido? De verdad no se siente. Sí, la verdad es que sí. Pues entonces nos vemos. Hay quienes no han entregado. Yo no quiero enseñar ahí tampoco quienes no han entregado tareas, pero cada quien sabe lo que ha hecho. Por favor, si no han entregado tareas, entréguenlas. Todavía estamos a tiempo, ¿sí? No esperen a que llegue el 3er módulo. Ustedes lo pueden hacer y cualquiera me puede preguntar. Ahí está el grupo también. Si la pregunta es